Bien, seguimos reflexionando a partir de esta situación que ha ocurrido allí en el Poder Judicial, el sistema del Poder Judicial hackeado. Y pensaba en la información, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Desde dónde? En el corte hablábamos, ¿no? Que no es un chiquito hacker que está probando. Seguramente hay organizaciones, hay intencionalidad. ¿Por dónde creen ustedes que va esa cuestión? ¿Desde dónde? ¿Qué piensan? ¿Qué hipótesis barajan? ¿Para qué esa información tan sensible? ¿Fue el azar? ¿Fue una organización? ¿Qué es lo que creen al respecto? Estamos en la búsqueda de información justamente. Eso le hemos pedido al Tribunal Superior de Justicia, que queremos saber qué pasó, por qué se dio este ataque, cuál es el motivo por el cual el sistema se vio afectado a consecuencia de este virus, y lo que decía el doctor Piazza, ver que no se afecte la institucionalidad del Poder Judicial. Y vos lo dijiste en un momento de la entrevista, hoy la justicia está en crisis, la institución justicia, la sociedad la está cuestionando, y esto es algo que afecta directamente a la justicia y a la credibilidad de la justicia. Entonces, debemos todos los que somos parte de la vida judicial, abogados, abogadas, trabajadores y demás, empatizar con la sociedad y trabajar justamente para lograr un mejoramiento del servicio de justicia. Obviamente esta situación genera mayor responsabilidad de parte de los dirigentes, que estamos con un rol de mucha responsabilidad, tratar esta temática con mucha responsabilidad y mucha institucionalidad, porque hoy está en jaque el Poder Judicial de Córdoba, y la información que está contenida en todos los sistemas informáticos del Poder Judicial, volviendo a decir, es información muy sensible. Es información de la ciudadanía, información de grandes empresas, hay pleitos donde hay mucho dinero en juego, y bueno, debemos saber qué pasó. Por eso es importante la investigación que está llevando adelante la Fiscalía de Cibercrimen del doctor Pinic, que nos va a llevar claridad respecto de dónde vino ese ataque, quién lo realizó, cuál fue la finalidad y qué se buscaba con ello. ¿Qué pasa con los trabajadores del Poder Judicial? ¿Se han planteado capacitaciones, por ejemplo, para ser cuidadosos a la hora de utilizar ese sistema? Porque se plantea dentro de las hipótesis que alguien habría ingresado un mail en la Fiscalía de Jesús María, es decir, responsabilizando a un trabajador. ¿Ha habido una mirada sensible sobre eso? No ha habido mucha información, creo que incorrecta, que circula por redes y demás, que un simple mail abierto por un compañero creo que no ha sido. Para eso los sistemas defensivos del sistema en sí han venido funcionando siempre, creo que no pasa por ahí. En el caso nuestro, creo que debería haber alguna información, estamos a la búsqueda de eso, un diagnóstico de las áreas técnicas, informáticas y de las empresas que asisten al Poder Judicial para saber hasta qué grado hay vulneración de los datos, porque como decían los doctores, yo no sé aún si realmente hay vulneración o esos datos no se han apropiado. Habrá que ver si eso ocurrió o no ocurrió. Y también están involucrados los datos de los casi 9.000 agentes del Poder Judicial, entre empleados, funcionarios y magistrados. Obviamente que nos interesa, pero lo primero, lo decían muy claro acá, primero es saber que tenemos la institucionalidad, un poder público que funcione normalmente, después tenemos todos los derechos afectados, entre los cuales están también los datos personales, y obviamente que nos interesa saber qué pasó, pero para eso hay que aguardar este diagnóstico que se haga y que se haga público, y además saber hasta dónde llegó y cómo se puede superar. ¿Y cómo se contiene todos los frentes, ¿no? Los abogados que representan a los particulares, ustedes que tratan directamente con esos particulares que necesitan soluciones, necesitan respuestas, necesitan que sus denuncias vayan en curso. ¿Cómo se trabaja en eso, ¿no? Lo estrictamente humano. Hay una cosa que me parece que dispara lo que planteaba Luis respecto de cómo funciona, cómo opera la incorporación de tecnología. Hemos hablado de todas las cosas que nos importan hoy en la coyuntura, pero esto es también importante porque en el Poder Judicial, como en muchas otras instituciones, está esa idea del descarte de incorporamos la tecnología superó todo, no nos hacen falta más, y ese es el lenguaje que se usa en el Poder Judicial. Descartemos las áreas administrativas, descartemos los notificadores. Hoy tienen que recurrir a todos esos recursos para poder sostener el Poder Judicial. Creo que es válida la reflexión y me parece que es muy importante. La tecnología y la incorporación de tecnología tiene que ser conducida por seres humanos y no podemos descartar a nadie. Y hay que tener un rol importantísimo, y me parece que eso está un poco en la cabeza de las autoridades de muchos poderes y del Poder Judicial también. Creo que eso nos tiene que llevar a pensar en cómo se incorpora la tecnología. En nuestro lugar, obviamente,
la institución con mucho compromiso del directorio, conteniendo a nuestros colegas ante las dudas que surgen hora a hora, minuto a minuto, en permanente comunicación con las autoridades judiciales, se dictan acordadas a cada rato, tratando de llevar cierta certeza respecto de cómo estamos transitando este proceso de incertidumbre y con mucha expectativa de cara al lunes, porque está en juego, y yo hablo del lado de la abogacía organizada, está en juego nuestro trabajo también, porque dependemos 100% de la actividad jurisdiccional, de la actividad tribunalicia, y sin poder nosotros tramitar nuestras causas, no podemos trabajar y ejercer la profesión. Y nuestra responsabilidad también está en juego, porque representamos a ciudadanos que necesitan que sus derechos sean representados, sean ejercidos. Y bueno, el Colegio de Abogados ha dispuesto sesión permanente del directorio, ha dispuesto un canal de comunicación directa. Hemos canalizado la información oficial porque hay mucha fake news, hay mucha desinformación también, hay actores que están generando una situación de caos aún mayor. Y lo que decía recién el doctor Piazza, la información que nosotros tenemos es la información oficial del Tribunal Superior de Justicia, la información oficial de parte de los técnicos que están asesorando al Tribunal Superior de Justicia, que nos aseguran que las bases de datos están resguardadas, están plenas, que no hay filtración de información, y nosotros debemos escuchar a la información oficial. Estamos en una crisis que apareció, las evaluaciones las haremos después de la crisis. Hoy tenemos que salir de esta coyuntura y lograr justamente restablecer plenamente el servicio de justicia, que es fundamental para la ciudadanía. Por otro lado, ¿desde dónde vendría esto? ¿Para qué? Bueno, ¿Habrá sido azaroso? ¿Habrá existido alguna intencionalidad? ¿Habrá existido alguna vinculación con respecto a alguna causa preocupante tal vez para algún organismo público de la provincia? No, no creo. No me inclino a pensar en esa hipótesis, que además sería muy funcional, ¿no? Hay un modelo de gestión que preferiría mostrarse como víctima de un ataque específico, ¿no? Pensemos también esto en términos políticos. Yo no me inclinaría por esa opción. Ataques como este ransomware, este en particular, este .play, bueno, también lo puede explicar Eduardo, es muy nuevo, tiene 2 meses, hay antecedentes en Alemania. El mail usado replica muy bien, si no es el mismo, usado en Alemania también. Como tal, como novedoso, continuará evolucionando, pero ataques de este tipo suceden todo el tiempo. A empresas particulares, a pymes, que muchas veces son las que tienen que pagar porque por ahí no tienen esta capacidad de resolución inmediata. Yo no me inclinaría por la hipótesis de algo... Partamos una base. Nadie hace este tipo de ataques por un fin, digamos, altruista o por un fin... Porque sí. Sí, buscan plata, vamos a decirlo. Y si eventualmente no hubiera una intención económica, buscan chapa. Nosotros somos los que hackeamos el Poder Judicial de Córdoba. Pero más allá de todas estas interpretaciones, estos ataques van a pasar y van a seguir pasando y le van a seguir ocurriendo a entidades públicas. Por eso es importante, 1, invertir en seguridad, 2, tener planes de contingencia. Aquí ha quedado expuesto que más allá de los tiempos, ha habido un camino zigzagueante que no ha ayudado a la comprensión de lo que ha ocurrido. Y sobre todo, vuelvo también a lo que decía recién Federico, el hecho que todos los actores involucrados sepan qué hacer en esta situación. Que si te aparece un mensaje de virus, no es simplemente desconectar la computadora, que un pendrive, que tu responsabilidad también cuenta en esto. Y esto, volvemos a lo esencial, capacitación, entender la digitalización como un concepto que va mucho más allá de saber manejar un correo electrónico. Cuando me vengo a este sector del estudio, ¿cuáles son las hipótesis que avalan ustedes en estos momentos, donde todavía no se ha restablecido el sistema? ¿Desde la óptica de quién y para qué? Te doy un dato fundamental. La empresa Avast, que es una de las más reconocidas en materia de ciberseguridad, acaba de publicar un informe que llegó hoy respecto del segundo trimestre de 2022 comparado con el primer trimestre, y Argentina está a la cabeza en haber sido damnificada por ataques de ransomware como este del Poder Judicial. 55% creció en la cantidad de ataques que recibió Argentina cuando el promedio mundial fue del 24%. Es decir, se evidencia una vulnerabilidad en este país. No, hemos sido más atacados. ¿Pero por qué? Yo tengo una... Porque, sí. ¿Puedo hacer una hipótesis? Sí, claro. Al ser crimen organizado internacional, hay como una especie de competencia entre jurisdicciones o países por quién recibe el flujo de este crimen organizado. Realmente tenemos un nivel bajo relativo en términos de inversión, creación de capacidades, acumulación de capacidades
en el sector público y en el sector privado. Córdoba este mes recibió este ataque en la institución, en uno de los 3 poderes públicos, y un ataque a una de las 3 industrias más importantes del país, pero de Córdoba. AGD. Es público ya. Perdón, Sí. Cisco, una de las empresas que brinda servicios informáticos también al Poder Judicial, acaba de recibir un ataque tipo ransomware hace poquito. Una obra social muy importante, hace 10 días. Tenemos un nivel relativo bajo. Si lo aumentamos, como si fuera el aumento de la marea, si aumentamos el nivel general, vamos a dejar de ser target internacional de muchas de estas organizaciones criminales. Quiere decir que, por eso digo yo ese tipo de acuerdo multisectorial, si realmente lo hacemos a esto en serio, si un concurso en la universidad o en tribunales está disputado, no va a cambiar tanto el servicio de justicia, pero si no hacemos bien esto, yo decía el ciudadano digital de la provincia, por ejemplo, El CIDI. el CIDI, que creo que tiene, no quiero, a todos les puede pasar, pero creo que tiene un mecanismo bastante robusto. ¿Robusto para bien, para mal? Para bien. Sí. Bien. Los registros digitales, los libros digitales de las empresas, de las pymes cordobesas, de las SAS, los libros que se llevaban manualmente están en el cloud del gobierno. Si el Poder Ejecutivo recibiera un ataque, no solamente impactaría sobre el poder público, sino sobre el sector privado de la provincia de Córdoba, por ejemplo. Esto que dice Andrés... Quiero creer que no va a pasar, pero hay que levantarle el nivel general a la seguridad de la información, y no solo con inversión, sino con política, mirando lo macro, que es algo que, bueno, es la parte que puedo agregar yo, digo, conceptualmente, ¿no? Es algo que no estamos haciendo. Hoy las inversiones son arrestos individuales, contrataciones de servicios. No, tomárselo en serio. Argentina ha recibido, como les decía, casi más del doble del promedio de ataques informáticos. Tiene que ver justamente porque la ciberdelincuencia detecta en la Argentina mayor vulnerabilidad. Y esto no tiene que ver específicamente solo con políticas públicas. Tiene que haber una conjunción de instancias público-privadas de elevar el nivel de ciberseguridad del país. Recién Andrés mencionó el CECIR. ¿Qué es un CECIR? Básicamente es un centro de respuesta temprana para prevenir y solucionar ataques informáticos. Córdoba tiene recién desde hace muy poquito, ¿no? 2 meses. 2 meses. Es decir, estamos tramitando y bueno, gestionando información muy sensible desde hace ya al menos un par de años, y recién desde hace 2 meses tenemos una instancia para prevenirnos Y responder a incidentes. y responder Bien, a vamos incidentes. día 9 de esta situación. ¿En qué día hay que pensar apocalipsis total? No, perdón, de acuerdo día- a tu mirada. No, día 9 es el lunes, Sí. es el domingo. ¿Cuántos días? Pero que- ¿en qué lo día que ya dice- uno comienza a preocuparse más todavía? Como diciendo esto, Yo pensaba, cada, Chaco estuvo cada 10 minuto días. que pasa, ¿cómo? Chaco estuvo 10 días. Bueno, ¿cuántos días y nos empezamos a preocupar de acuerdo a tu mirada, Luis? Ya es preocupante. Tenemos una perspectiva de Sí. solución cercana, pero ya es preocupante, porque, insisto, hay que pensar esto más allá de la afectación del sistema de justicia, que es gravísimo, por supuesto, en los 3 Sí. pilares, pero hay que empezar a pensar esto más allá de quién es víctima, y hay que incorporar algunas cuestiones. No es ni más ni menos que delincuencia con fines digitales o con medios digitales. Hemos incorporado en nuestra cotidianidad, lamentablemente, determinados protocolos de seguridad, desde la reja hasta cuidar la billetera. Bueno, también nosotros como usuarios individuales tenemos que empezar a incorporar esas prácticas. Pensemos instituciones que son capitales para el funcionamiento de nuestra democracia. Les agradezco. yo una positiva. Sí, Creo una que positiva. cada minuto A que- 2 minutos de terminar, doctor. cada minuto que pasaba, Sí. yo sentía que era más preocupante. Sí. Con información que fluye, pareciendo que se va a restaurar, respiramos. Si el lunes no tenemos muchas noticias, volvemos a agregarle preocupación. El lunes el plazo entonces, doctor. Y sí, yo diría. Sí, El yo lunes. también tengo una mirada positiva respecto de que esto no deja de ser una instancia de aprendizaje. Bien. Confío en que se va a restablecer el funcionamiento del sistema y que además nos va a dejar una instancia de aprendizaje muy importante. Bueno, ojalá que sí. Gracias Placer. a todos por venir sumamente amables, por vos, brindar Silvia. su reflexión desde los distintos sectores involucrados. Han sido muy amables, ¿eh? Por favor. Nos vamos al corte, el último de esta redacción abierta. Ya Perdón, venimos. perdón, me cuesta.